Bienvenida al Museo de Navarra. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Desde la Fundación IPES elegimos la obra fundamentalmente por dos razones, ¿no? La primera porque tenía mucho que ver con el tema de la invisibilización del legado y el patrimonio, ¿no? Y las aportaciones que las mujeres realizan a la historia. Firmar con el nombre de otras personas o que se crea que tus obras no son tuyas, ¿no? El caso de Margaret King o la escultora Camille Claude, ¿no? Que como era discípula y amante de Rodin, pues todo el mundo pensaba que las obras que ella realizaba eran de este autor, ¿no? Pintoras, escultoras y también tenemos literatas, ¿no? Como las hermanas Bronte. Y eso llega incluso a nuestros días porque tenemos a la autora de Harry Potter, ¿no? A Joanne Rowling, que en ese sentido pues, llevar a cabo acciones que tuviesen que ver como la que hizo el Prado con Clara Peters o la que hizo el Guggenheim con las Bellatas. Nosotros desde aquí en el museo y ahora mismo tenemos a Santa Águeda Taller de los Euskadi. Dentro de esa familia de pintores tendríamos a Catalina de Euskadi. Sí, claro, es la propia historia de Santa Águeda, ¿no? Elegir esta obra porque tiene mucho que ver con dinámicas de qué precio pagan las mujeres cuando dicen que no, ¿no? El caso de Nagore y también tendríamos la última violación colectiva de los Sanfermines. Y también el tema de la cultura de la violación, que es una dinámica que sigue existiendo todavía a día de hoy. Lo que nos cuentan en realidad es que existe una cultura de que los cuerpos de las mujeres son violables y existen determinados elementos y dinámicas asociadas a esto y a la permisividad que existe, ¿no? Como no, pues entonces la torturamos y le cortamos los senos. Sí, sí, sí.